Ahí está. Sí, prácticamente ya se cargó la información referente a la materia, ¿no? Okay. Bueno, entonces como les había comentado, vamos a realizar algunas actividades relacionadas con esos temas, ¿no? Con esos temas, nada más que estaba verificando de algunas cosas que se me ha olvidado realizar, pero ahorita las checamos. Ok, aquí está. Me falta esa parte. Ok, ya la checamos ahora. Bueno, entonces les voy a compartir, como les he dicho, estamos ahorita continuando con el tema de sistemas de unidades. Entonces vamos a ver algunos temas relacionados a ello. Para esto les voy a compartir algunos videos que tienen mucha relación con este tema. Nada más permítanme, déjenme ubicarlos. Aquí les voy a compartir la pantalla. ¿Sale? Vamos a ver dos videos. Entonces, uno de ellos es este, que aparece en su pantalla. Está en el idioma en inglés, pero tiene sus traducciones en español, ¿no? Tiene allí el traductor. Entonces vamos a ver este video. Déjenme que lo comparto a través de la página para que lo tengan aquí en el chat, por si alguien desea dar una revisada a este tema. Ahí está, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con este video que se llama en este caso, tiene que ver con el tema. A ver, déjenme checar aquí el tema. Con los sistemas de medición. Voy a empezar a reproducir. Me dice si se escucha. ¿Se escucha, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bueno. Voy a cerrar tantito mi... Ahí está. Ok, voy a empezar a reproducir el video, permítanme. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí es. Permítame, ¿eh? Ahí va. Aquí no es. Sale. Va. Our home. We've come so far. But how did we get here? Measurements. As humans, we learned how to measure before we learned to write. Through measurement, we learned to count. We used the sun to tell time and based units of length and weight on other earthly objects. Measurements helped us to become merchants, builders, astronomers, navigators, engineers, and scientists. The need for better measurements grew with each invention. With the adoption of standardized measurements, we created the global economy. Today, we have reached a pivotal point for humanity. We no longer have to rely on physical objects for precision measurements. The rules of nature operate smoothly from the invisible quantum world to the far reaches of the universe. And so should our measurements. For the first time, all of the world's measurement units will be accurately defined by nature's fundamental laws. In 2018, the world science community will come together at Versailles to advance measurement science for generations to come. Anyone, anywhere,
will now be able to precisely measure mass, temperature, electrical current, and amount of substance just as accurately as we already measure time and distance. We've come so far, and if history is any indication of the future, our new measurements will take us further than we have ever imagined. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? Imagina que tu mejor amigo extraterrestre quiere celebrar tu visita. Imagina que tu ¿Qué les pareció ese video, ingenieros? Ok. Bueno, continuamos con otro. Con otro de esos videos que tienen que ver con los sistemas de mediciones. Imagina que tu mejor amigo extraterrestre quiere celebrar tu visita al planeta Próxima B y organiza una fiesta allí en tu honor. Para que te sientas como en casa, se dispone a hacer una tortilla de patatas, sin cebolla y sin cuajar, como se tienen que hacer. ¿Cómo cocinar para humanos? Apunta, necesitas 5 huevos, una sartén, aceite, sal y 2 kilos de patatas. Pero, ¿qué es un kilo? ¿Cómo se lo dices esto a tu amigo extraterrestre? Pues muy atento porque hoy te voy a dar una gran idea. El 20 de mayo de 2019 será un día histórico. Mundialmente se cambiará la definición de kilogramo que se lleva usando desde la primera Conferencia General de Pesas y Medidas en 1889. Por aquel entonces se decidió que un kilo es lo que pesa cierto cilindro de iridio y platino que se mantiene a cal y canto bajo 3 urnas en una caja de seguridad en el sótano de un pabellón de un barrio de París, en Sèvres. Vamos por partes. Los humanos usamos patrones para medir cosas, vale, pero estos patrones son aleatorios. ¿Por qué un kilo pesa un kilo? Pues porque alguien un día lo estableció así y hubo consenso general. Pero podría ser de cualquier otra forma, no pasaría nada. ¿Qué es entonces un kilo? Pues es lo que pesa exactamente igual que el patrón de kilo que está en París. Lo más importante es que todo el mundo use este estándar como referencia. Piénsalo, sería imposible vivir en un mundo donde cada persona use la definición de kilo que le den gana. Por este último motivo, en la 26 Convención de Pesos y Medidas del 16 de noviembre de 2018, se decidió por unanimidad jubilar la barra de iridio y platino por algo más estable. Y es que por mucho que se guarde con cariño la barra, debido a condiciones que no se pueden controlar, esta tenía una deriva de masa de unos 50 microgramos. Y eso es sencillamente inadmisible. La decisión fue seguir el mismo camino que se había seguido unas décadas antes con el metro y el segundo. Usar el patrón más estable que podemos imaginar, las constantes fundamentales de la naturaleza. Constantes como la velocidad de la luz en el vacío, la constante de estructura fina, la constante de Boltzmann o la constante de Planck. Valores fundamentales en la construcción del universo y, por lo que hoy se sabe, absolutamente fijas, invariables, inmutables. Y así es como se definió el metro en la 17 Conferencia de Pesos y Medidas de 1983. La distancia que recorre un rayo de luz en el vacío en esta cantidad de segundos. ¿Ves? Esta definición funciona sin fallo porque, estés donde estés, con un experimento que mida la velocidad de la luz, si tienes tu patrón de segundo, ya puedes definir tu metro. Y esto es una maravilla porque es estable, invariante. Algo similar hicieron con la definición de segundo. Era momento de aplicarlo a la masa. Para ello se valen de otra constante universal, la constante de Planck, y de un ingenioso experimento que relaciona la masa con esta constante. Es la balanza de Watt o de Kibble. Esta es una balanza como las de toda la vida, donde pesas tu muestra comparando con un peso calibrado. En este caso, el peso calibrado
es la fuerza producida por una bobina de inducción, fuerza electromagnética. Esto es precisamente lo que hace que esta no sea una balanza normal, y es que la intensidad de corriente y la tensión en el dispositivo eléctrico están relacionadas con la constante de Planck, por lo que es un dispositivo que liga la masa de un objeto con una constante de la naturaleza, justo lo que estábamos buscando. La masa de un cuerpo en la balanza de Keeble será igual a esto de aquí. Y si fijamos el valor para la constante de Planck en esto que tenemos aquí abajo, ya tenemos nuestra querida definición de kilo, que no varía con el tiempo, es estable y fácilmente replicable. Un kilo de algo es tal cantidad de esa sustancia que al colocarlo en la balanza de Keeble se obtiene un valor de H como hemos definido. Pues eso, cualquier persona en cualquier lugar del universo que quiera tener un patrón de kilo ya sabe lo que tiene que hacer, usar la balanza de Keeble. Este mismo día también cambiarán las formas de medir el amperio a partir de la carga eléctrica unidad, la temperatura a partir de la constante de Boltzmann y el mol por medio del número de Avogadro. Un día importantísimo para la física, ¿sí? Y tú te estarás preguntando, ¿en qué va a cambiar esto en nuestras vidas? Pues realmente en nada. Todo seguirá igual que el día anterior. Bueno, todo no. Si algún día un amigo extraterrestre te quiere preparar una tortilla de patatas, puede pesar las papas con la balanza de Keeble calibrada con el valor de la constante de Planck. Y de paso, también podemos descansar felices porque ya tenemos una respuesta apropiada a una pregunta que a mí de pequeño me torturaba. ¿Qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de paja? La respuesta precisa sería esta. Dentro de la incertidumbre de 10 elevado a menos 9 que da la balanza de Keeble para un patrón de peso universal, podemos decir que ambos pesan lo mismo. Hasta el próximo vídeo. Hola ingenieros, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante, profe, pero por decir, si se siguen esas referencias de medida, ¿sí se obtienen siempre las medidas exactas o cada persona obtiene algo distinto? Perdón, permítame, ¿eh? Se supone que sí. De hecho, se debe de tener. Hay una tolerancia. Permítame, ¿eh? Sí debe haber una determinada tolerancia con la cual, de cierta manera, pues va a variar dependiendo algunas características muy propias del lugar donde nos encontremos. Entonces, pero sí debe ser lo mismo. Definitivamente debe ser lo mismo. Por eso esos sistemas o esos espacios, por ejemplo, me refiero a lo siguiente. Si se observaron en uno de los videos, déjenme les comparto el último de los videos que vimos. Imagina que tu mejor amigo extraterrestre quiere ser creo que ya me perdí, aquí está. Déjenme sacar la pantalla, aquí está. Por ejemplo, este primer video, que ahorita lo voy a compartir, sí lo pueden visualizar, ¿verdad? Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ese último video, al final, aparecen créditos. Y esos créditos, por ejemplo, estos. Esta institución, que se llama el Buró Internacional de Pesas y Medidas, está representado, bueno, el idioma es francés, pero es el Buró Internacional de Pesas y Medidas. ¿Se observa? Dice Sistema Internacional y cuáles son las unidades básicas de medición. El kilogramo, el metro, segundo, el ampere, el grado Kelvin, el mol para la sustancia y candela ¿para quién? Para la intensidad luminosa. Este espacio se encuentra en la ciudad de Francia, donde surgió todo en lo relacionado a las pesas y medidas. Continuando con el video, aparece otro organismo. Ese organismo tiene como título, y ahorita va a aparecer, en este caso se llama el National Institute of Standard and Technology, que en este caso que es US Department of Commerce
En este caso es el Instituto Nacional de Normas y Tecnología del Departamento de Comercio o de Economía de Estados Unidos. Ese organismo que le estoy mencionando y el anterior, que es el caso del organismo francés de pesas y medidas, son organismos que de una u otra manera rigen a nivel internacional todo ese tipo relacionado a los sistemas de medición. Incluso en México, se recuerdan, vimos ahí un centro que se llama Centro Nacional de Metrología, por sus siglas, en este caso es el CENAM, ¿verdad? Así es como se da a conocer. Entonces, normalmente, ese organismo que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, hace reuniones con todos los países para poder identificar que estas mediciones que están en el círculo prácticamente sean y se respeten a nivel internacional. Y de ahí, pues obviamente, como de acuerdo a tu pregunta, se deben de respetar, pero a su vez debe de haber cierta tolerancia, porque dependiendo de las condiciones de altura, presión atmosférica, temperatura del medio, pues obviamente que los materiales van a variar, cambian sus características. Es por ello que hacen comparaciones a nivel internacional entre Estados Unidos con Francia, Estados Unidos con México, México con Francia, y los diferentes países que existen a nivel internacional, que deben de regirse bajo este organismo, que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Y ahí es donde se verifica, ¿sí? Donde se verifica que esos instrumentos de medición, que viene siendo, como les comentaba, el kilogramo, la unidad de medida que es el metro, se respeten y sean prácticamente las mismas en un país como en otro. Puede haber su tolerancia, si se le llama, o pequeño error de medición, pero normalmente es tolerancia, donde puede variar un poquito esas condiciones de peso, de masa, bueno, en este caso la masa, que es el kilogramo, la longitud, que es el metro, el tiempo, que es el segundo, la unidad de energía eléctrica, que es el ampere, el Kelvin, que es la temperatura, en este caso, en la cual se basa muchas de las mediciones científicas, la cantidad de sustancia, que es el mol, y la intensidad luminosa, que viene siendo la candela. Entonces, sí se tienen que respetar. Y debe haber comparaciones, no sé si sea cada año o cada 2 años, dependiendo las circunstancias, pero se hacen comparaciones de los patrones nacionales. Haz de cuenta, este vaso que tengo aquí, con el vaso que tienen allá en España, con el vaso que tienen en Francia, con el vaso que tienen no sé, en Holanda, en Japón, en China, se hacen comparaciones para que todo esté, en este caso, tengan las mismas medidas. Espero haber contestado tu pregunta, en este caso, Paola, ¿verdad? Paola de Jesús. Sí, profe. Sí, muchas gracias. No, a ti, al contrario, muchas gracias por hacer la pregunta. Ok, entonces, esto es lo relacionado a los diferentes, en este caso, organismos que certifican, ¿verdad? Que de una otra manera lo que estamos realizando, pues sea lo más, vaya de acuerdo a lo que a las medidas que se están viendo, tanto en diferentes países, ¿no? O sea, el organismo verificador, vamos a ponerlo así, que certifica que esas mediciones se estén respetando de una otra forma, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a otro material que también es importante, que se refiere básicamente a, también como les he comentado, los sistemas de unidades. Pero déjenme ver aquí este otro que ya lo terminamos, el que acabamos de ver hace ratito, que son los sistemas de medición. Permítanme, les comparto la siguiente información. Ya vimos el kilo deja de ser kilo, que eso ya lo vimos, ese material ya lo vimos. Vimos con Santa Olaya, ¿verdad? Se llama el autor de la página blog. Date un blog. También hace cosas muy interesantes. La parte de la divulgación, Date un voltio se llama. Y es importante dentro de los sistemas de medición. Nada más permítame, deje de identificar aquí un video que me interesó. Fíjense que no está lo que quiero.
No, no está. Pero bueno, vamos a ver otro video que también se relaciona con esto, que tiene que ver con los sistemas de unidades. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo aquí. A ver, permítanme, déjense los comparto. Sistemas de unidades. Breve historia, ¿no? Aquí está. ¿Ya pueden ver la pantalla, ingenieros? Sí, profe. Ok, bueno, entonces voy a empezar a reproducir, permítanme un ratito. En el estudio de la ¿Se escucha? física, trabajaremos con sistemas. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, bueno, voy a reproducir, va. En el estudio de la física, trabajaremos con sistemas de unidades para cuantificar los aspectos medibles de la naturaleza. Y es importante tener una breve noción de cómo se originaron estos sistemas de medidas que utilizamos cotidianamente. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha empleado sistemas de medidas para cuantificar. Las unidades de medidas estuvieron entre las primeras herramientas inventadas por el hombre, debido a que estas sociedades primitivas se veían en la necesidad de utilizar sistemas de medidas para muchas tareas, como las construcciones, ropas y materias primas. Muchos de estos sistemas primitivos estuvieron basados en el uso de las partes del cuerpo humano y también de objetos cotidianos como instrumentos a la hora de medir. Las primeras mediciones estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, y posteriormente la de volumen y ángulo, como parte de una necesidad en las construcciones. En las primeras mediciones de longitud se empleaba el pie, el palmo o el codo, entre otros más, que constituyeron al mismo tiempo los primeros patrones de medición, siendo estos los patrones naturales que eran fácilmente transportables y presentaban una relativa uniformidad. Además, se comparaban masas de acuerdo con la sensibilidad muscular o se medían distancias relacionándolas con el tiempo. Esa ciudad está a 2 días de aquí. Estos conjuntos de unidades de medida resultaban imperfectas, ya que variaban de individuo en individuo, lo que comenzó a crear dificultades a la hora de establecer las primeras relaciones comerciales entre hombres. No obstante, estos sistemas dieron origen a las matemáticas, y a medida del tiempo se fue desarrollando cada vez más, por tener un papel tan importante en nuestras vidas cotidianas. Medir es simplemente comparar, y cada persona, cada pueblo, cada país comparaba las cosas con lo que más se le antojaba. Por ejemplo, usaban las manos como herramienta para medir longitudes. Y aún hoy en día, mucha gente cuando no tiene una regla o cinta métrica, mide el ancho de la puerta con la mano o el largo del patio con pasos. El problema de esto es más que obvio, pues todos los seres humanos no tienen los pies y las manos del mismo tamaño. O sea, esto implicaba también problemas en las medidas. Los sistemas más raros de medición coexistían hasta la Revolución Francesa, allá por el año 1789. Los franceses decidieron que tenían que fundar un sistema de mediciones racional y único, que fuera superior a todos los demás. Este nuevo sistema tenía que estar basado en cosas que permanecieran estables en la naturaleza, y no por ejemplo en el largo de un pie, porque como bien se sabe, el largo de los pies como el de las manos varía de persona en persona. Debía también estar basado en pocas formas de medir que se conectaran una con otras de manera lógica. Por ejemplo, una vez definido el centímetro, se define al litro como el volumen de algo que entra en un cubo de 10 centímetros de lado, y se define el kilogramo como el peso de un litro de agua. Debía también ser un sistema decimal, es decir, donde los múltiplos de las unidades variaran de 10 en 10. El primer sistema de unidades bien definido que hubo en el mundo fue el sistema métrico decimal, implementado en 1795 como resultado de la Convención Mundial de Ciencias celebrada en Francia, París. Este sistema tiene una división decimal y sus unidades fundamentales son el metro, el kilogramo peso y el litro. Además, utiliza datos de carácter general como las dimensiones de la Tierra y densidad del agua. A fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes,
Se dividió un meridiano terrestre en 40 millones de partes iguales y se le llamó metro a la longitud de cada parte. Una vez establecido el metro como unidad de longitud, sirvió de base para todas las demás unidades que constituyeron el sistema métrico decimal. Una ventaja importante de este sistema fue su división decimal, ya que mediante el uso de prefijos como deci, centi o mili, que son algunos submúltiplos de la unidad, podemos referirnos al decímetro como la décima parte de un metro, al centímetro como la centésima parte de un metro. Lo mismo sucede para el litro y el kilogramo. Tenemos también el sistema cgesimal, o bien conocido como CGS. En 1881, como resultado del desarrollo de la ciencia y por supuesto de la física, se adopta un sistema llamado absoluto en la Convención de Francia-París, propuesto por Carl Gauss. En dicho sistema, las magnitudes fundamentales y las unidades propuestas fueron para la longitud el centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo el segundo. En ese entonces se observaba la diferencia entre masa y peso de un cuerpo. Para 1935 tenemos el sistema MKS, que se celebró en un Congreso Internacional de Electricistas en Bruselas, Bélgica. El ingeniero italiano Giovanni Giorgi propone y logra que se acepte su sistema, también llamado absoluto, pues como magnitud fundamental se habla de la masa y no del peso de los cuerpos. Este sistema recibe el nombre de MKS, cuyas iniciales corresponden al metro, al kilogramo y al segundo como unidad de longitud, masa y tiempo respectivamente. El sistema anglosajón de unidades. Este sistema se deriva de la evolución de unidades locales a través de los siglos y de los intentos de estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades van siendo lentamente reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades. Sistema técnico de unidades. Hasta la aprobación del Sistema Internacional, los sistemas técnicos se fueron desarrollando ante la necesidad de unidades que fueran adecuadas a fenómenos ordinarios. Los sistemas técnicos de unidades se emplearon sobre todo en aspectos de ingeniería, aunque se sigue empleando en ocasiones. Actualmente, el sistema técnico está cayendo en desuso, tras la adopción del Sistema Internacional de Unidades como único sistema legal de unidades en casi todas las naciones. Sistema Internacional de Unidades. El sistema MKS ya obsoleto reconoce solamente 3 magnitudes: metro para longitud, kilogramo para masa y segundo para el tiempo. La tecnología y los tiempos modernos ha hecho que estas 3 magnitudes sean insuficientes. El sistema internacional exigió por ley en la mayoría de todos los países reconoce 7 magnitudes fundamentales. Además de las 3 anteriores, se reconocen temperatura termodinámica expresada en Kelvin, cantidad de materia en mol, intensidad de corriente eléctrica en ampere, intensidad luminosa en candela. Los sistemas de unidades se fueron desarrollando cada vez más, lo que implicaba dejar sistemas obsoletos para mejorar las mediciones. Espero te haya gustado este video donde nos paseamos por una breve historia de las mediciones. Hasta la próxima, nos vemos en otros videos. En el estudio de la física. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? Sí, bueno. Sí, ingenieros, adelante. A mí se me hace un poco curioso, aun cuando ya tenemos un sistema de medición en general, yo creo que varias personas aún siguen utilizando como el de las pisadas de cuántos son pasos aquí para medir, o así también ya los están midiendo con el brazo o con otras cosas. Con las cuartas, ¿no? También. Sí, hasta incluso yo lo he utilizado para algunas cosas cuando no tengo eso como una regla o algo así. Definitivamente así es, o sea, tenemos que muchas veces realizar ese tipo de mediciones de acuerdo a lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante, que tenemos que buscar la manera de poder adecuarnos a lo que tenemos. Que eso que comentamos es parte de la historia, ¿no? Dice Mari Carmen, profe, y si en... ¿Cómo? A ver, vamos a revisar. Dice, profe, y en sí, en base
a qué fue que decidieron generar los kilogramos y los litros? Si es tu pregunta, ¿verdad? ¿En base en qué? Pues bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del kilogramo, pues tuvieron que tomar una referencia porque a lo mejor, imagínate, que tú vendías lana, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, lana. Y resulta que tú vas a comprar lana y te van a dar oro. Entonces, obviamente que el oro pesa más que la lana. Y obviamente, entonces tiene que haber un equilibrio ahí, ¿no? Para definir cuánta cantidad de oro corresponde a tanta cantidad de lana, ¿no? Así lo percibo yo, ¿no? Ahora, en el caso del agua, pues obviamente que tuvieron que... Hay una historia, debe haber una historia previa a ello, que te soy sincera, no la conozco ahorita, pero podemos buscarla, ¿no? Podemos buscar a qué se debe esa historia de por qué litro, ¿no? Vamos a tener que hacer una búsqueda y buscamos, ¿no? ¿Por qué litro, no? Esa sería una pregunta que nos podemos hacer todo. ¿Por qué litro? ¿Por qué litro? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué un litro? Un litro. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué se llama litro de agua? Se llama litro de agua, puede ser así, ¿no? ¿O por qué se llamó litro de agua? ¿Por qué se llamó litro de agua? Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos esa relación, ¿no? ¿Te refieres a ver, déjame ver si entendí tu pregunta, Dice, profe, ¿y si en base a qué fue decidido generar los litros y los... Ah, ok. Los litros y los kilogramos y los litros. Pensé que me decías alguna diferencia entre kilos y litros, paso a paso. No es así, ¿verdad? ¿O sí, Mari Carmen? Sí, yo entiendo que algo así. Mira, es que aquí hay un video que dice diferencia entre litros, entre kilos y los litros. No sé si a eso te refieres, por eso te preguntaba. Sí. Es que no sé cómo preguntarle, ok. Ok, ¿por qué determinaron? Sí, la verdad, mira, vamos a ver este video. Igual se los comparto ahorita para que lo chequen. Lo veamos. Permítame tantito. Se llama diferencia entre litros y kilos. Diferencia entre litros y entre kilos y litros, paso a paso. Vamos a ver. Sale, aquí está este video. A ver, vamos. Lo voy a empezar a reproducir. Me dicen si se escucha bien. Y también se observa bien. ¿Sale? De medida. Hay que recordar que la masa es la cantidad de masa. ¿Se escucha? En este vídeo vamos a aprender la diferencia. ¿Se escucha, ingenieros? ¿Perdón? Sí, sí se escucha. Diferenciar los conceptos de masa y volumen. Ok, va. En este vídeo vamos a aprender a diferenciar los conceptos de masa y volumen y sus unidades de medida. Hay que recordar que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se suele expresar en kilos, y el volumen es el espacio que ocupa y se suele expresar en decímetros cúbicos, que también se llaman litros. Litros es exactamente lo mismo que decímetros cúbicos. La unidad de masa es el kilo y se mide con una báscula o con una balanza, que tenemos en este caso una pesa de 1 kilo, que al ponerla encima de una báscula marca 1 kilo. La unidad de volumen es el litro, también llamado decímetro cúbico. ¿Por qué se llama decímetro cúbico? Porque si nosotros fabricamos un cubo que tenga un decímetro de lado, es decir, 10 centímetros de lado, 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros de lado, y lo llenamos de un líquido de cualquier otra sustancia, el volumen que cabe ahí es 1 litro. De hecho, se define 1 litro como el volumen ocupado por un decímetro cúbico. Naturalmente, este litro puede tener cualquier forma. Aquí tenemos un cubo de 10 centímetros de lado, es decir, de 1 decímetro de lado, hecho de plastilina. Es decir, ¿se escucharon la definición, verdad? ¿Sí, ingenieros?
hecho, se define un litro como el volumen y 10 centímetros de lado, y lo llenamos de un líquido de cualquier otra sustancia, el volumen que cabe ahí es un litro. De hecho, se define un litro como el volumen ocupado por un decímetro cúbico. Naturalmente, este litro puede tener cualquier forma. Aquí tenemos un cubo de 10 centímetros de lado, es decir, de un decímetro de lado, hecho de plastilina, es decir, un decímetro cúbico de plastilina, es decir, un litro de plastilina, pero que lo podemos deformar, le podemos dar cualquier forma a este cubo, y entonces seguimos teniendo aquí un litro de plastilina, pero que sabremos que es un litro de plastilina porque lo podemos volver a convertir en un cubo de 10 centímetros de lado de plastilina. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Primero, un litro de agua tiene 1 kilo de masa. Efectivamente, 1 litro de agua, es decir, un cubo de un decímetro de lado o un decímetro cúbico de agua, pesa 1 kilo. Es el único litro que pesa 1 kilo. Si este litro fuera de aceite, de gasolina, de alcohol, de hierro, de plastilina o de cualquier otra sustancia, no pesaría 1 kilo, no tendría la masa de 1 kilo, pero al ser de agua sí que tiene una masa de 1 kilo. ¿Qué pesa más, 1 kilo de hierro o 1 kilo de agua? Vamos a ver. Una pregunta. ¿Qué pesa 1 kilo de hierro? ¿Qué más pesa? Pesan los dos lo mismo. Si nos ponemos los dos brazos de una balanza, observaremos que 1 kilo y 1 kilo hacen que la balanza no se tuerza hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque son los dos 1 kilo. Naturalmente, 1 kilo de hierro ocupa mucho menos que 1 kilo de agua, puesto que el kilo es más denso que el agua. Así es. ¿Qué pesa más, 1 litro de hierro o 1 litro de agua? Un litro es un cubo de un decímetro de lado, es decir, este tamaño ocupa 1 litro, este tamaño ocupa 1 litro. Pero claro, este litro de aquí, de esta zona de aquí, que está hecho de hierro, pesa o tiene más masa que este de aquí. ¿Qué ocupa más, 1 litro de hierro o 1 litro de agua? El agua, ¿no? Bueno, los dos ocupan lo mismo. Esto es 1 litro, esto es 1 litro. Un cubo de un decímetro de lado es 1 litro, con lo cual los dos ocupan el mismo espacio. Interesante eso. ¿Qué ocupa más, 1 kilo de hierro o 1 kilo de agua? A ver. Ocupa más 1 kilo de agua. Al ponerlos los dos en la balanza, para que se iguale, tengo que echar más cantidad de agua que volumen de hierro, puesto que es menos denso. Es decir, tengo que conseguir más volumen de agua que de hierro. ¿Qué pesa más, 1 litro de agua o 1 kilo de agua? 1 kilo de agua, ¿no? Pues ¿Son los dos iguales? pesan la misma, pesan 1 kilo, porque 1 litro de agua, y solo de agua, repito, solo de agua pesa 1 kilo. Si fuera gasolina, si fuera aceite, si fuera alcohol, si fuera plastilina, pesaría una masa, tendría una masa diferente de 1 kilo. Pero como es agua, en principio 1 litro de agua o 1 decímetro cúbico de agua tiene una masa de 1 kilo. ¿Qué pesa más, 1 kilo de aire o 1 kilo de agua? O las moléculas. Pues los dos pesan lo mismo, los dos pesan 1 kilo. La única diferencia es que 1 kilo de aire ocupa muchísimo más, ocupa unas 1000 veces más que 1 kilo de agua. Hace falta tomar una cantidad muy grande de aire para que pese lo mismo que 1 kilo de agua. 1 litro de agua tiene igual masa que 1 litro de aceite. Pues no, si cogemos 1 litro de aceite y cogemos 1 litro de agua, es decir, volúmenes iguales de aceite y de agua, resulta que el agua
tiene más masa que el aceite. De hecho, esta es la razón por la cual cuando yo echo aceite al agua, el aceite se queda flotando encima del agua. ¿Un litro de aceite equivale a 1 kilo de aceite? Creo que no. Pues no. 1 litro de aceite pesa algo menos de 1 kilo, con lo cual para tener 1 kilo tengo que añadir un poco más de aceite que el litro, es decir, 1 kilo de aceite es más grande que 1 litro de aceite. Vale. ¿Pesa más 1 litro de aceite que uno de aire? Es más denso el aceite, ¿no? Es más denso el aceite que el aire, creo yo. Pues efectivamente, un cubo de un decímetro de helado de aire y un cubo de 1 decímetro de helado de aceite, la diferencia es notable. Pesa más, bastante más, 1 decímetro cúbico de aceite que 1 decímetro cúbico de aire. Exactamente. ¿Qué pesa más, 1 kilo de aceite o 1 kilo de aire? 1 kilo de aceite, creo yo. Pesa más. Pues los dos pesan lo mismo, pesan 1 kilo. La única diferencia es que para tener 1 kilo de aire necesito un volumen muchísimo más grande que para tener 1 kilo de aceite. Está interesante todo esto, ¿no? Ahí están las preguntas, mira. Ah, ya sé. ¿Crees que eso no quedó ninguno? ¿Mandé? No, ninguno. No, pues es interesante, ¿verdad? Ahí están las preguntas, mira. Contestar. 1 litro de agua. ¿Mandé? ¿No te escuchó? Uno piensa la respuesta rápido y hasta te deja pensando como de si será. Pues sí, hasta que lo comprueba, ¿no? Pero está interesante porque nos está dando una respuesta clara, ¿no? Si no, imagínense, igual quedaríamos igual, pero me parece interesante, ¿no? Dice Paola de Jesús del Parado Muñoz. Ay, no, profe, casi a ninguno le atino. Sí, pues también yo. Está bien, ¿no? Ya les compartí este video a través de la plataforma. No sé si ya lo pueden verificarlo, por favor. Dice, diferencias entre kilos y litros paso a paso. Sí, ya se los compartí a través del chat. Espero que ahí lo puedan reproducir, ingenieros. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a ver el último video, ya para terminar. Ese es un video que nos habla sobre la historia de los sistemas de medición. Deje de ver si es este, sí debe ser este. A ver. Sí, bueno, ese es otro video. Entonces ahí chequen las preguntas, son muy interesantes, ¿no? Estas nos van a servir como parte de la siguiente evaluación, ¿no? Están interesantes por realizar. Entonces les voy a compartir un video que habla de la historia de los sistemas internacionales de unidades, ¿no? Es un video que está realizado por un organismo que está en España, que también tiene que ver con la parte relacionada, como aquí en México está el Centro Nacional de Metrología, en Estados Unidos está el famoso NIST, por sus siglas NIST, que es National Institute of Standard of Technology, ¿no? Ese es como se llamaba. También el Buró de Pesas y Medidas que se encuentra en París, Francia. Y en este caso, este organismo es un organismo español, que aparece ahí, Historia del Sistema Internacional de Unidades, y nos habla sobre, en este caso, E-Medida, así lo llama, Revista Española de Metrología. ¿Qué es metrología? Pues metrología es la ciencia de las mediciones, ¿no? Entonces vamos a reproducir el video. Me dices, ¿se escucha o no? ¿Se escucha la música, ingenieros? Sí, profe, sí se escucha. ¿Se ve el video? Okay. Sí, también. Lo voy a empezar a reproducir, por favor, pongan atención para que lo vean. Miren, como pueden ver, aquí aparece en la parte superior dice Centro Español de Metrología. ¿Ok? Aquí está debe ser la imagen donde se encuentra ese lugar. Ahorita nos van a indicar. Y luego está el otro organismo que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que está ¿en dónde? En París, Francia. Y en México es el Centro Nacional de Metrología. Aquí está. Bueno, continuamos con el video.
El artículo traza la historia del sistema internacional de unidades, desde sus inicios, digamos, cuando era todavía el sistema médico-decimal, tras la Revolución Francesa, hasta su actualidad, que esencialmente ha sido como una refundación del sistema internacional basado en constantes fundamentales de la naturaleza. Esto acaba de suceder, esta decisión, ahora en noviembre de 2018, aquí en Versalles. Y dentro del artículo vamos a destacar cuál ha sido el rol del BIPM, del Bureau International de Poids Mesure, durante todo este proceso. Vamos a destacar también el accidente, vamos a decir, del Proyecto Internacional del Kilogramo, que ha sido la última unidad a ser todavía definida en función de un patrón material, que ahora probablemente ya no lo va a ser, pero tiene una historia bastante particular. Retrataremos también la historia del metro, y igualmente la aparición de la física cuántica, que ha permitido también que haya una reducción en las unidades eléctricas, y acabaremos explicando cuál es el papel de las constantes fundamentales de la naturaleza con una perspectiva hacia el futuro y la posible definición del sistema. Ok, bueno, fue una pequeña introducción lo que nos dieron a conocer, ¿no? Pero bueno, hay otra. Hay que buscar esa información. Sí, así como fue una introducción, ¿verdad? Así lo vi. Sí, ingenieros fue como una introducción, ¿verdad? Nada más de eso. Pero no dijo, no nos comentó más, ¿verdad? Más información. No, como que nada más generalizó del lugar. Sí. Bueno, hay que buscar un poquito ese video, ¿no? Del sistema. Para ver qué. Sí, adelante. ¿Les comentó algo? Mande el link, claro que sí. Permítame un tantito ahí, déjenme. Sí, la idea es buscar el otro espacio para que nos pueda ver aquí está, se los comparte. Ah, ok. Sí, ya entendí. Sí, es que es una revista española y la cual pues da a conocer diferentes situaciones que suceden con la cuestión de las mediciones. Y nos da una explicación de ello, ¿no? Pero en este caso ya les compartí el link, ¿eh? Ya les compartí. Lo que sucede como es una revista, si se fijan, si checan el link dice revista española, bueno, revista en medida. Entonces lo que nos da a conocer es, en este caso, la doctora Estefanía de Mirandés, nos da a conocer lo que va a suceder o lo que van a escribir y va a quedar plasmado en el siguiente número de esa revista. Entonces, es por eso que aparece básicamente ese video, pero bueno, lo auspicia en este caso el sistema español de metrología, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso no aparece. Es como una pequeña introducción para que ustedes, pues, si quieren, se interesen en la revista, pues puedan tener el acceso a ella, ¿no? Pero básicamente eso es. ¿Sale? Entonces, nada más indica así la publicidad de ese material, ¿ok? Ya les compartí el link para que ahí, por favor, lo revisen, lo chequen, y bueno, estén al pendiente de lo que vayamos a ver durante pues, prácticamente este resumen, ¿verdad? Hay que hacer un resumen respecto a ello. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario respecto a esto que estamos viendo? ¿Qué les ha parecido? ¿Interesante? ¿Si les agrada? ¿No? ¿Qué tal? Interesante, profe, y más con lo de las preguntas. Sí, de hecho ahorita se las voy a compartir para que las tengan ahí al pendiente, ¿no? Creo que es esto. Ahí están las preguntas, ya las pueden visualizar. Ahí vayan anotándolas, tomen una captura de pantalla por si en un momento dado van a ser de utilidad, ¿no? ¿Ah? ¿Ok? ¿Sí ya las pudieron tomar, ingenieros? Sí, profe. Ok. Sale pues.
Bueno, entonces vamos a concluir hasta aquí la sesión. Y bueno, ¿cuál es el motivo de terminar la clase hoy? Bueno, es que no están todos sus compañeros, que en realidad entiendo que también tienen algunos pendientes por los días que corresponden aquí en México, en este caso que es las festividades de nuestros muertos, así como no se le han muerto los muertos. Entonces vamos a dejar aquí la clase y continuamos en la siguiente sesión viendo más temas respecto al sistemas de medición. ¿Sale, ingenieros? Entonces aquí concluimos la clase y nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Que tenemos la siguiente sesión, ¿va? ¿Alguna pregunta o comentario antes de despedirnos, ingenieros? No, profe, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, cuídense mucho, por favor, y nos vemos hasta el viernes. Cuídense mucho. Nos vemos. Buen provecho, cuídense. Bye. Hasta luego. A todos. Bonito día. Bye.